Vamos a hablar hoy de un tema bien importante en este nuevo episodio del Seminario de Psicofilosofía Callejera que se transmite desde la gran Ciudad de México bajo custodia de San Miguel Arcángel y la bendición de San José y María Santísima. De un tema bien importante que me imagino que ustedes lo podrán notar, ¿por qué es tan popular? ¿Por qué se ha hecho tan popular este engendro abominable que llaman Santa Muerte? Mal llamado, ¿no? Recuerden, a Satanás siempre le gusta hacerse pasar por ángel de luz, ¿no? Eh, Vimos un crecimiento de esta devoción a este engendro, a esta basura. Probablemente, no voy a hablar de temas históricos, no viene al caso, sino lo que voy a tratar de explicar es por qué es tan popular. ¿Por qué es por qué se ha extendido? O sea, que ya se puede contar por millones la gente que le rinde devoción. Muchas veces en una cuestión así como un poco, como en esa famosa revoltura, que la gente piensa que poniendo aquí una virgencita de Guadalupe, se purifican todas sus aberraciones. Y siempre partiendo del asunto de, no es mala, no es malo, no, o sea, nada de eso es malo. Aunque la Biblia diga lo contrario, aunque Jesucristo diga lo contrario, eh, y después te dicen, bueno, pero depende de para que lo uses. Es que no puede haber un, digamos, un ente espiritual, dejémoslo así, que se diga bueno si es capaz de hacer cosas malas o si es proclive a la maldad o si tiene, o no solo si es proclive, sino además si realiza innumerables actos de maldad. Esa es, a que a final de cuentas esa es la naturaleza del demonio. Él puede agarrar y regalar juguetes el día a los niños, el día de Reyes, no puede hacer donativos a fundaciones, que es lo que hace a través del altruismo, de la filantropía, de estos grandes millonarios demoníacos, de los cuales que están por toda la redondez de la tierra, ¿no? O sea, es decir, ellos son capaces siempre, y ese es algo muy reiterado que he mencionado. Hablan ellos de democracia, de conocimiento, de libertad, y van y te bombardean tu país, ¿no? O también ahora últimamente hablan de ecología, cuando ellos contaminan. Yo no soy de los que niegan el desastre ecológico, ¿no? Hay que ser bastante idiota para negarlo, ¿no? Es decir, bueno, pues antes teníamos tantos arbolitos y ahora ya nada más tenemos la mitad, ¿no? O menos. Antes teníamos tantos cuerpos de agua y ahora ya no tenemos tantos, etcétera, ¿no? En ese sentido. O antes teníamos tantas especies animales y estamos batallando con todas estas porque se nos quieren extinguir. Sí, hay que ser muy estúpido para negar el cambio climático. Pero lo que no da el cerebrito el humano, lo que no alcanza a entender, es que eh, para que la lucha ecologista sea una patraña, no, no precisamente quiere decir que el problema de la ecología no existe. ¿Me explico? O sea, decir, existen personas que subrayan que la lucha ecologista es una tontería porque la gente que lucha contra eso en realidad pues contamina muchísimo más. O sea, es decir, hagan de cuenta, ¿no? Alguna cantante, ¿no? Alguien así, una estrella de Hollywood, una estrella pop o un millonario, ¿no? Como por ejemplo Bill Gates. Y te hablan sobre ecologismo y todo eso. No sé a quién rayos le dieron, a quién rayos se le ocurrió darle a Bill Gates tantos poderes para hablar de tantas cosas, ¿no? Pero bueno, si lo único que hace es venderte un software que además te lo vende cada mes, ¿no? Por eso es tan millonario. Entonces, o sea, decir, dicen, bueno, es que estos millonarios usan y consumen lo que en un mes, lo que un ser humano en 5 vidas, ¿no? O sea, en sus campos de golf, o sea, saben, imagínense
cuánta agua necesita un campo de golf para ser mantenido, cuántas hectáreas de terreno son. Y por supuesto, pues imagínense, se trepan a su jet privado y ahí contaminan todo lo que tú contaminas en toda la vida, ¿no? Y además tú tienes que ir a hacer la verificación aparte. Eso es cierto, pero el hecho, o sea, el problema en sí, de todos modos, o sea, la perversidad de ellos es cierta, pero eso no quita que no exista un problema de ecología, ecológico, ecologista. Es como el asunto de Trump y Venezuela, con Nicolás Maduro, que existe una cuestión, un régimen tiránico, tirano en Venezuela, sí, sí existe, pero que lo queremos solucionar con Trump. Fíjense cómo, o sea, aquí el punto es que existen problemas que Satanás quiere venir a resolver, ¿no? O sea, o sea, insisto, a él siempre está muy interesado en la inclusión, en la diversidad, en la libertad, en la fraternidad, en la ciencia, ¿no? O sea, es decir, pues siempre cuando hablan de la ciencia, ¿no? Mencionan la palabra, es ciencia, ¿no? Y entonces uno hacía esta pantalla, ¿no? Cuando en realidad son masones satanistas que de conocimiento no tienen nada. Bueno, entonces aquí el punto es que cuando se hace esta bestia demoníaca, asquerosa, nauseabunda, popular, yo pienso que cobra mucha popularidad. No digo cuando apareció, ¿no? O sea, o sea, dejémoselo, esos temas déjenselos a don Bernardo Barranco, el apóstata oficial del régimen, otro, asqueroso masono que siempre está insistiendo, es que la Santa Muerte no es mala, ¿no? Y llama a sus amigos, sociólogos, a que digan, no, no es mala, ¿no? Y él hasta hasta se le hacen los ojos así como los de Ernesto Alonso en El Maleficio, ¿no? Le sale así una lucecita demoníaca. ¿Cuándo surge un demonio? Pues eso, o sea, no hay registro tal, ¿no? Es decir, eso no puede ser, ¿no? Eso lo sabrán Dios y el diablo, ¿no? Es un nuevo demonio, o sea, es decir, o cobra o es el mismo Satanás con su traje, o sea, es una cosa patética, la han visto, ¿no? Es un esqueleto horrendo que visten así como una cuestión divina, que parece así como que le ponen su traje de 15 años, ¿no? Es en verdad patético. Lo ven mucho en las calles, o sea, se ve, o sea, es decir, que estas cuestiones que tienen que ver con la vida y la muerte, o sea, es decir, que son más bien de vida o muerte, que esa cosa te puede quitar la vida y que los funcionarios y los políticos permitan que esa basura y que esa inmundicia esté en la calle, la única se explica por dos cosas. Es su tremenda ignorancia, ¿no? O sea, cuando estamos ante un político, es una persona muy, muy ignorante, por muchos de por muchos doctorados honoris causa que haya comprado, o estamos ante alguien que profesa esa cosa, ¿no? Como Mario Delgado, más o menos, ¿no? O como Monreal y todas esas cosas. Mario Delgado involucrado en una secta no de explotación, ¿no? Sino de abuso a menores, abuso a mujeres, etcétera. Muy sofisticados ellos siempre son, ¿no? Bueno, ¿cuándo se hicieron tan populares? ¿Cuándo se hace esta cosa asquerosa tan popular? Patética, ¿no? Es decir, bueno, o sea, es que es de verla, y es, por un lado, dar asco, y por el otro, o sea, dar lástima, ¿no? O sea, decir, bueno, del demonio lo entiendes, ¿no? Pues, pobre idiota, pero del ser humano, bueno, también, ¿no? O sea, decir, ¿cómo alguien puede ser capaz de adorar ese monstruo, ¿no? Es ya cuando, porque el ser humano tiene, o sea, es uno de sus dones, la capacidad de una de nuestras gracias divinas, la capacidad de apreciar la estética. O sea, no es posible que la belleza sea indiferente para nosotros. Y por eso la notamos en un amanecer,
cuando llegamos al mar, ¿no? O sea, una de las cosas más importantes que hace la gente cuando va a la playa es contemplar la belleza imponente del mar y de todo ese, toda esa pintura, ese dibujo, como dice Santo Tomás en su oración, dice, cómo el Señor ha acomodado esas piezas en forma tan elegante, con tanta gracia y con tanta belleza. O sea, no puede haber alguien, estamos hablando en general, ¿no? Que no puede, que sea incapaz de conmoverse ante la belleza de la naturaleza, o ciertamente de un bosque, o ciertamente eso lo trasladamos a otras cuestiones de la vida. O sea, hay gente que, por ejemplo, a lo mejor le gustan los coches, ¿no? Y que ve en la línea, o sea, incluso las creaciones humanas no es como los edificios, o sea, hablemos desde la arquitectura, la industria automotriz, lo que ustedes me digan, la ropa incluso, ¿no? Bueno, excepto la que yo uso, ¿no? O sea, ninguna está ajena a la intención estética, a la intención de la belleza. Tratándose del ser humano, pues mucho menos, ¿no? O sea, pues, a un hombre ante la belleza femenina, no, o sea, te tienes que apretar los dientes y voltear para el otro lado. E igualmente las mujeres en la belleza masculina, que por supuesto también existe, ¿no? Bueno, yo pienso que es en este siglo cuando se hace más popular, o sea, cuando empieza a cobrar fuerza, pero lo vemos con muchísima fuerza en la segunda década de este siglo XXI, del 10 al... ¿Qué la detiene? La detiene la pandemia. O sea, cuando de plano, ahora sí la gente se ve las caras, en verdad, con el asunto de la muerte, tal cual, ¿no? O sea, es decir, como una amenaza real en tu vida. Ahí se escondió. Se fueron así como que se dispersaron y así, ay, Diosito, ¿no? Bueno. Pero, insisto, ¿no? O sea, se hizo muy, muy popular. Desde luego se hace también muy popular, por ejemplo, entre el crimen organizado, entre ciertos grupos, digamos, ahí un tanto cuanto marginales, ¿no? Insisto, es un asunto como que siempre lo verán bañado en ese eclecticismo, pero es un eclecticismo que muy satánico, o sea, es decir, los masones se pueden decir que los masones que están consagrados al demonio se pueden decir católicos, o sea, no tienen, o sea, si son capaces de hacer todas esas barbaridades que hacen, y incluyendo pisar el crucifijo, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y todas esas cuestiones de sacrificios humanos y sus misas negras, tragarse un órgano humano, sacrificar bebés y todo, pues son capaces de todo, ¿no? O sea, ellos, o sea, insisto, Satanás, el demonio no tiene empacho en ponerse una sotana, que lo ha hecho millones de veces y que lo hace todos los días. Esa es parte de su esencia. El engañador, el embaucador, el acosador, o sea, no es un ente en su naturaleza. Es decir, bueno, yo soy, como lo he dicho en varias ocasiones, yo soy malo y listo, ¿no? O sea, es decir, como los personajes de las caricaturas o de las películas. Yo soy maloso y soy maloso no, de tiempo completo, no, o sea, el mal es esa maldad que ya lo he hablado en podcasts anteriores, que en donde, pues insisto, ¿no? A lo mejor donas $1 millón, ¿no? Para la lucha contra el cáncer, ¿no? Pero obviamente alrededor de toda una circunstancia que me va a convenir a mí, ¿no? Entonces, es lo que dice en un capítulo de Los Simpson, que Lisa se asocia con el señor Burns, ¿no? Para reciclar y que le dicen, ¿no? Y cuando usted trata de ser, es usted malo, y cuando trata de ser bueno, todavía es más malo, ¿no? Algo así. Bueno, entonces, durante la pandemia se retraen, reculan y se esconden un poco. Después, ya cuando se fue disipando el miedo de la pandemia, el temor, empiezan a salir, pero ciertamente empezaron a salir ahí poco a poquito. Yo vi gente, ¿no? O sea, así como, o sea, con su playera de esa cosa, que además, o sea, llamarla santa, pero pues, así se las gasta el maligno, ¿no?
llamarla santa a mí de plano me da dolor de cabeza, ¿no? Bueno, ahora vamos a este asunto. ¿Por qué es tan popular? ¿Es un ente generoso? Sí, es muy posible. No siempre, no es ley. No, o sea, yo conozco muchos que están más desarrapados que nadie y pero sí puede ser un ente que le da a sus súbditos lo que le piden. Puede, sí, es cierto, ¿no? Entonces es posible que por eso, esa es una de las causas, no es la principal. La principal es y eso es muy importante tomarlo en cuenta porque si no, no vamos a entender nada. El ser humano no está al control de este tipo de entidades, de ningún tipo de entidad espiritual. Todos estos, a los youtubers, a los influencers, a los que salen ahí atendiendo cosas, tratando cosas de lo paranormal, les gusta pensar que ellos someten a los espíritus, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, un sacerdote, pero es un sacerdote consagrado, ¿no? O sea, incluso que tiene un poder en sus manos con la imposición de manos, el cual, un poder que yo no tengo porque yo no soy sacerdote. O sea, ¿cuándo podemos o tenemos la posibilidad de someter a por ejemplo, un católico, un verdadero cristiano, a un ente demoníaco? Pues a través de la oración. Pero no es porque, vamos a suponer que fuera yo, pero no es porque yo tenga un poder en particular. Quien termina sometiendo será Dios nuestro Señor, atendiendo a las súplicas de la oración, pero nada más, ¿no? O sea, no hay ningún ser humano, ninguno, ni Pachita, ni Panchita, ni Panchito, nadie, no hay un solo ser humano que tenga un poder sobrenatural, en tanto que somos seres humanos con una condición física. Solo cualquier cosa que se haga del ser humano hacia los caminos, hacia los terrenos espirituosos, será en conexión, en vínculo, en contubernio con un ente espiritual que es el que avienta las cosas, el que dobla la cuchara, ¿no? El que le permite a Pachita, así con sus manos puercas, meterle las manos a alguien en el hígado, sacárselo y cambiarle por otro hígado, ¿no? Pues, ¿no? Pachita también metido en un rollo de eclecticismo, que lo mismo le rezaba a esas cosas, la proliferación de entes demoníacos que vienen de Cuba, de Venezuela, de Colombia. O sea, ¿a quién creen que está consagrado el Tren de Aragua, ¿no? Esos tipos que son sanguinarios completamente. Aunque bueno, tampoco es que el crimen organizado mexicano les pida nada, ¿no? Y que son tradiciones que vienen desde África. La gente puede crear un nuevo demonio, eso es posible, ¿no? Pero siempre será, o sea, es como un regalo, entre comillas, del demonio, de Satanás, ¿no? Del mandamás del Averno, eso nada más. ¿Se pueden crear otros demonios? La verdad es que eso yo no lo sé, pero tampoco lo dudo, ¿no? O sea, es posible, pero no se necesita. O sea, un demonio podrá tener diferentes identidades. Pues si ustedes qué creen, pues no creo que tengan así como un INE, ¿no? Que ya no pueden modificar, ¿no? O sea, no, pues es que este es mi CURP del demonio, ¿no? O este es mi cédula fiscal y no puedo pasar o sea, voy a hacer esto, pero ya no puedo hacer lo otro, ¿no? Puedo pasar por tal nombre, ¿no? Que hay muchos, y ya no puedo hacer otra cosa. No, pues eso no es cierto. Entonces, el ser humano no está al control de esas entidades, de ninguna manera. Insisto, a ellos les gusta pensar que sí, ¿no? Que ellos le aventaron ron, le pusieron al pobre tipo que se está colapsando, que se está teniendo una crisis, le ponen hielo en el ano y creen ellos que así no, o sea,
Pues es una tomadura de pelo del demonio que les hace creer que ellos tienen un poder, ¿no? Incluso yo he visto en varias charlas ahí en YouTube que a ellos les encanta creer que tienen poderes especiales. Esos poderes especiales, o sea, todas las personas lo tienen en mayor o en menor medida. O sea, ¿qué habla? Habla la Biblia de dones y carismas e incluso dones, carisma. Santo Tomás de Aquino lo desarrolla en la Suma Teológica. O sea, la diferencia entre una virtud, un don y demás. O sea, es decir, cualquiera tiene, si ahorita nos juntamos tres a rezar el rosario por la salud de alguien, es probable que pueda aliviarse producto, no de la casualidad, sino del poder de nuestras oraciones que llegan a Dios y que Él en su misericordia, infinito poder, sana a esa persona. ¿Eso se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Bueno, pero entonces, el que son son entes, vamos a concentrarnos en los entes malignos. Son potestades demoníacas muy poderosas que primero ellas, no solo es su poder, el poder de hacer prácticamente pues, muchísimas cosas que ni siquiera son entendibles en el mundo material, ¿no? Como darte alguna riqueza, por ejemplo, ¿no? Enfermarte y que mueras, hacer que esto salga bien o hacer que esto salga mal o hacer que tú tengas un accidente, ¿no? Hacer que muchísimas cosas. Creo que sí les contaba, ¿no? Esta visión que tiene, esta mística, como le dicen a estas, pues son personas religiosas muy piadosas, ¿no? Muy cercanas a la vida espiritual, a la oración, que se les revelan ciertas cosas, ¿no? Por cierto, ese don de revelación también en mayor o menor medida todos los tenemos. El caso es que sí, que hay que desarrollarlo. Si lo quieres desarrollar por la buena, o sea, por el camino de Dios, pues ese tiene que ser oración, penitencias, misas, portarse bien y esas cosas. Si quieres ir por la mala, o sea, porque entonces el demonio también va a tratar de aprovecharse de esos dones para hacerte creer y para él regar toda su maldad. Pues no necesitas hacer nada bueno, ¿no? O sea, solo, pues no sé, ¿no? Hacer, ser un bebedor, ser un fornicador, ser un mal hablado y rendirte y ser codicioso y rendirte a sus encantos, ¿no? Bueno, entonces, ese es un punto importante. El que en esta cuestión no es el ser humano el que tiene el control. Entonces, al tener el control el demonio, él es el que domina al ser humano. Él es el que empuja a una u otra persona o a grupos o a naciones enteras en contubernio con esta situación, con esta condición del ser humano, a lo mejor de tu alejamiento de Dios, de tu incredulidad de Dios, etcétera, ¿no? O de tu vida de pecado. Entonces, él los controla para hacer tal o cual cosa, desde para invadir un país, desde hasta para que, por ejemplo, pues para que tú te pelees con tu mujer, para que la engañes, o para que tú engañes a tu marido, o para que se te pierda el perro, ¿no? O para que tú ataques a alguien. Y en esas, algo que vemos muy, muy frecuentemente es arrojar maldiciones, brujerías, hechizos, conjuros y toda clase de suciedades a otras personas. O sea, puede ser. Claro, o sea, en ti desarrolla la envidia. Ah, no, pues que el vecino ya se compró un coche nuevo, ¿no? O que el vecino tiene una novia más guapa que la mía, ¿no? Ay, o el vecino, tal cosa. O sea, los motivos para causar la envidia son infinitos, ¿no? O sea, y entonces es algo que te va carcomiendo, ¿no? O entre tantas posibilidades puede ser, por ejemplo, que esa otra persona no hace lo que tú quieres, ¿no? Y hay cantidad, pero gran cantidad, por ejemplo, de este tipo de trabajitos que se le lanzan a las personas a través de un amarre, por ejemplo. O sea, los amarres es una cosa muchísimo más común de lo que ustedes pueden imaginar.
Y además los amarres los hacen tanto hombres como mujeres, en relaciones heterosexuales o en relaciones homosexuales, no importa. ¿Cuál es o sea, aquí cuál es el punto? El punto es que el demonio te ataca siempre, siempre, desde el Papa hasta el presidente de Camboya, quien sea, estés consagrado o no estés consagrado, tengas una vez, creas en Dios o no creas en Dios, seas católico o no, siempre, el demonio, siempre, al menos en esta época, yo pienso que en todas, a veces con mayor fuerza, a veces, pero siempre te ataca, siempre vas, o sea, poniéndote tentaciones, por ejemplo, él puede hacer que, vamos a suponer que una relación termine en una gran desgracia, ¿no? Obviamente es una relación que lejana a Dios, en donde en la mayor parte de las situaciones, de los casos, lejana a Dios, que pues obviamente no van a misa, ¿no? Que pues ellos, o sea, que Dios no forma parte de esa relación. Y entonces para el demonio va a ser muy fácil sembrar discordia, sembrar tentaciones, sembrar odios. Y al final, bueno, ya logró separarte. Y ahora, en uno de ellos o también en los dos, por eso, o sea, las separaciones en sí son tortuosas. O sea, el demonio puede hacer que incluso que te fijes en alguien que no es apropiado para ti, o sea, que Dios no querría para ti, o sea, que puede ser una mujer casada, un hombre casado, que puede ser etcétera, ¿no? O sea, un alguien que no te conviene, dejémoslo así, ¿no? Y que te va a causar muchísimas, muchísimas complicaciones. Eso lo puede hacer. Y después, aprovechando ese rencor, ese resentimiento, puede hacer muchas cosas. Puede hacer que tú estés resentido para y que para toda la vida, y entonces ya tus siguientes relaciones pues van a ser peor todavía, llenas de odio, de desconfianza. O puede ser, o puede ser que te quites la vida, o puede ser que atentes contra esa persona, o que la acoses de una forma, bueno, de la forma que ustedes quieran, o puede hacer que tú le lances una brujería, ¿no? Entonces, a todos nos ataca, en mayor o menor medida, a todos, a todos. Pero cuando hay un conjuro, una brujería, un hechizo, un maleficio de por medio, entonces se forma, se establece un vínculo, un canal en el cual él tiene derecho a explotar, ¿no? Me explico. O sea, es decir, él agrede a todo mundo furtivamente o directamente, siempre. Pero cuando ya tiene un vínculo, ¿no? Un canal establecido, entonces ya tiene una especie de derecho. Aquí el problema es que hay muchísimas, sobre las que se ciernen este tipo de brujerías, de maleficios, como le quieran llamar, porque ya no va a faltar el purista, no, esto se llama así, no quiero caer en esas discusiones estúpidas, ¿no? O sea, dejémoslo en el nombre que sea, ¿no? No, eso no es importante en este momento. O sea, la persona a la que le arrojan esa brujería, pues no sabe, ¿no? Y entonces, ¿cómo se defiende? En muchas ocasiones será mm, por obra de Dios, por puritita misericordia divina, que no te pase nada, sí, seguramente, pero en muchísimas otras ocasiones no. No importa que vayas a misa cada 8 días, al contrario, el demonio, acuérdense, él es el que controla a la persona para que vaya a rejar. ¿A quién creen que va a ir a agredir más? Pues a las personas que quiere destruir. ¿A quiénes principalmente quiere destruir? Pues a la gente que trata de estar cerca de Dios, cuando no, a los mismos servidores de Dios. Y entonces, ¿cuál es aquí el punto? ¿Por qué Dios lo permite? Bueno, Dios siempre tiene un porqué. A veces que no alcanzamos a comprender. Esa es su divina voluntad, pero en la mayoría de las ocasiones yo he descubierto que lo que Él quiere es
que nosotros seamos inteligentes, no algo que le cuesta mucho a la especie humana, y que seamos profesionales de la oración. Así, de esa manera lo digo. O sea, que oremos por la cosecha de café, que oremos por las bendiciones, porque por fin ganó el América, porque amanecí con vida, sin enfermedad, tengo mi casa, mi familia, mi chamba. O sea, Dios quiere o sea, y para eso nos hizo, ¿no? A un fiel devoto suyo, eh, incesante en la oración, en la misa, decir, a ver, Señor, no aquí, Padre, Dios bendito sea, Señor, ¿no? Aquí necesitamos, lluvia, ¿no? O aquí, Señor, mira, este pobre persona, ¿no? Está aquí desamparada, ¿no? Este perrito. O sea, Dios quiere que recemos y que actuemos también, por supuesto, por todo. O sea, que no seamos indiferentes ante nada. O sea, que si o sea, vemos ahí a pobres desdichados pidiendo limosna, que nosotros pongamos. Pero que si vemos un problema que evidentemente nosotros no somos capaces de resolver, que vayamos hacia la oración, ¿no? O sea, que no haya nada que pase inadvertido para nosotros, ya sea a través de nuestra acción en nombre de nuestro Señor o a través de la oración. Señor, yo no puedo arreglar esto, ¿no? Esta cosa se va, este puente se va a caer, bueno, este puente se va a caer y el alcalde no va a hacer nada, ¿no? El volcán tal va a hacer explosión bueno, podremos ponernos a salvo y todo, pero o está temblando, apiádate de nosotros, etcétera. O sea, eso es lo que quiere Él de nosotros. Entonces, es decir, oye, ¿no te diste cuenta que alguien te arrojó una brujería? ¿No? Estamos muy distraídos estamos distraídos en la mundanidad de la vida, que no ponemos atención. Chin, o sea, ya, a ver, pasó esto y el otro, ¿no? O casi me muero por tal cosa. Bueno, vamos a avanzar pero decíamos, ¿y por qué bajo esta tesitura, por qué el demonio le interesa ser tan popular a esta cosa asquerosa que llaman Santa Muerte? Por una razón muy sencilla, muy simple. Y a la cual le da muchísimos poderes, pues. Es posible que sea él mismo, ¿no? O sea, eso que ni qué. ¿Por qué? Porque antes, esto tiene que ver con el cristianismo totalmente, porque antes del nacimiento de Jesucristo, Él era el dueño de la muerte. O sea, es decir, Él te podía, todavía lo sigue, todavía lo puede hacer, pero ya puedes morir gracias a Jesucristo en gracia de Dios. En un mundo, evidentemente para entender esto, pues tenemos que entender un entorno histórico, ¿no? Alejados de Dios, no todos, por supuesto, ¿no? O sea, gente piadosa, pero un mundo como nuevas Sodomas y Gomorras, pues, ¿no? Como, como es ahorita, que todo mundo hace y deshace y le da vuelo a la hilacha, ¿no? Bueno, ¿cuál es el asunto? El asunto es que el demonio tiene muchísimas formas para quitarte la vida, para matarte. Y otra vez, y si lo hace, tiene derecho a reclamar tu alma, ¿no? Vamos a suponer que te quitó la vida en un accidente, que estaba hablando de las místicas estas, ¿no? De María Sima, iba a hablar de María Sima, pues dice María Sima, bueno, el 80% de los accidentes automovilísticos se resolverían simplemente si tú antes de prender tu cochecito haces una oración, bien, entonces, Padre Nuestro, un Ave María, te persignas y dices, Señor, pues cuídanos y protege. Ya, listo, ¿no? Tan fácil como eso. Bueno, pero si resulta que tú falleciste en un accidente que provocó el demonio, entonces él automáticamente, yo me imagino que no puedo decir en todos los casos, ¿no? O sea, yo no tengo yo esos datos, ¿no? Eso yo no lo puedo saber. Pero si él te causó tu enfermedad, él te causó tu accidente, él te causó tal,
quiere decir que tienes una falta, un déficit con Dios, ¿no? Si de por sí puedo hacerlo estando yo muy cerca de Dios, ¿no? Bueno, a lo mejor tiró la parroquia, ¿no? Y eso puede ser, ¿no? Pero en la generalidad, si él te causó o fue, les decía, ¿no? De este sacerdote exorcista Salvucci, pues él puede, o sea, él sabe que puedes tener, por cuestión genética, cierta debilidad, proclive a una cardiopatía, o sea, como cierta vulnerabilidad en el corazón, ¿no? O él sabe que te gusta la Coca-Cola y que te gustan las garnachas. Bueno, pues le vas a entrar con todo, a los tacos de tripa, a las tortas, a las hamburguesas, y al rato ya tienes diabetes, ¿no? Muy fácil. A los gansitos y a todo esto. Bueno, si él estuvo involucrado en tu proceso de enfermedad o en tu accidente o en aquello que te causó la muerte, tu fallecimiento, tiene automáticamente, en la generalidad, derecho a reclamar tu alma. Eso no quiere decir que se la va a llevar, pero tiene una posibilidad, ¿no? Bueno, antes de la llegada de Jesucristo, insisto, en este entorno, hay que imaginarlo en ese sentido, en tiempos de pecado, pues él era el dueño de la muerte. Tengo aquí dos pasajes, ¿no? Carta de San Pablo a los hebreos. Y dice, refiriéndose a Cristo, ¿no? Dice, por tanto, del mismo modo que los hijos comparten la sangre y la carne, también Él las compartió para reducir a la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y liberar a los que por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a su esclavitud. Así, o sea, él te podía quitar la vida y entonces eras esclavo suyo, pero ya al desvivirte, él puede reclamar tu alma. Es una treta muy sencilla, ¿no? Entonces, vean esta. Esta es de una oración. O sea, esto lo saco de Carta a los Hebreos, ¿no? De San Pablo. Hay una muy célebre y muy hermosa oración que se llama Te Deum, es un nombre en latín, ¿no? Y dice, por aquí lo vi, dice, en una parte, como a la mitad dice, tú, destruido el imperio de la muerte, abriste a los fieles. ¿Por qué destruye el imperio de la muerte nuestro Señor Jesucristo? Porque resucita, ¿no? Fíjense, ¿quién le quita la vida a Jesucristo? El demonio metido en los judíos, que lo odian, que lo torturan, que lo abofetean, que lo escupen, que lo humillan. Dicen, es que fueron los romanos, ¿no? O sea, bueno, ¿no? Pilato dijo 3 veces, yo no veo que hayas cometido ningún delito. O sea, fue una demanda del pueblo, ¿no? Obviamente quien de alguna manera lleva a cabo la operación, pues tienen que ser los soldados romanos, que tampoco eran la Madre Teresa de Calcuta, ciertamente, pero quien condena son la corrupción de las élites judías, y de toda la bestialidad del pueblo, ¿no? Que no descansó hasta verlo fallecer. Pero entonces se llevaron un tremendo chasco, ¿no? Porque Cristo revive, resucita. Además, su muerte es un sacrificio ofrecido al Señor por el perdón de nuestros pecados. Él se sacrifica a sí mismo. Ese es un ritual muy antiguo, de miles de años, de que ya no cobramos una noción de qué rayos es eso. Es un sacrificio, o sea, si leen las primeritas partes, ¿no?, del Antiguo Testamento, bueno, se ofrecen, o sea, por el perdón de tus pecados se ofrecen corderos puros, así como los más chidos, ¿no? Nada de que el tuerto, o el cojo, o el que tiene, no, o sea, así bonitos y todo, el mejorcito, el tiernito y todo, pero además de todo, un ritual en el que tú, pues reconoces tus pecados, todo el rollo. Es una iglesia primitiva,
Es una religión primitiva. O sea, Dios sabe que hay que el ser humano culturalmente va desarrollándose. Pues eso, por supuesto que lo sabe. Entonces se hacen cosas acorde a la era, que por cierto, los masones y todos esos santeros lo siguen haciendo. Siguen sacrificando animales, se los tragan, no solo animales, niños, seres humanos. O sea, la bestialidad sigue presente en ellos, ¿no? O sea, acá ya se refinó, o sea, allá no eran niños, que sí era en las religiones demoníacas, ellos mismos, entre los judíos, ¿no? O sea, los judíos, si ustedes leen el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, es una eterna batalla, una eterna bronca entre Dios y que es que su pueblo elegido, ¿no? O sea, pecadores, cabalistas, esotéricos, demoníacos, tercos hasta ahorita, ¿no? Bueno, se les va a quitar, pues yo lo dudo. Entonces, Jesucristo se toma como cordero a sí mismo, sacrificándose a sí mismo por el perdón de nuestros pecados, ¿no? Que incluso cuando está en plena agonía en la cruz, dice, Padre, perdónales porque, o sea, todavía tiene la puntada, ¿no? ¿No? De Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Yo le hubiera dicho, Señor, que caiga una tormenta eléctrica de muchos rayos que les caigan en las nalgas a estos hombres, ¿no? Bueno, no hubiera tenido yo en esos momentos rato para la compasión, difícilmente. Bueno, entonces, como la compasión que tuvieron San Esteban, ¿no? Igual, ¿no? Apedreado y todo, y que les dice, Señor, no les cuentes este pecado, una cosa. O sea, son otros niveles que nosotros no alcanzamos eso. Bueno, entonces Él vence a la muerte y vence automáticamente con esa acción relevante en la historia de nuestra humanidad, relevante, o sea, trascendental, se pone fin al imperio de Satanás sobre la muerte, a su dominio. Ahora ya tú, siguiendo a Jesucristo, siendo hijo, o sea, ya no estás sometido a eso. Pero el demonio pues, no se queda en paz, Satanás no se queda en paz. Entonces insiste en restituir ese imperio de la muerte. Entonces mueve sus fichas. ¿Todos los demonios son capaces de matar, de quitarte la vida? Muy probablemente. O sea, como he dicho en muchísimas ocasiones, bueno, el demonio no viene a hacerte una visita de cortesía, ¿no? O sea, no viene a saludarte, no viene a, no sé, ¿no? A platicar contigo, a leer. No, no, no. O a entretenerse. No. Viene a destruirte, viene por ti. ¿Que hay demonios más poderosos que otros? Sí, por supuesto. Pero, y esta bestia es una de ellas, sin lugar a dudas. Pero al estar advocada, si esta es una palabra correcta, su advocación al estar enfocada directamente en la palabra que empieza con M y que acaba con T, ¿no? Muer, entonces automáticamente él trata de restituir ese, ese dominio, ese poder que tiene sobre la muerte. Ese es el punto. Por eso lo promueve tanto. Y quizá por eso sus estúpidos feligreses, sus seguidores, sienten que les da. Sí, seguramente, ¿no? A lo mejor puede ser el más generoso de los demonios, pues vender tu alma al diablo. Entonces, a todos aquellos que se les lanzan conjuros, maleficios a través de esa cosa inmunda, el objetivo de esa asquerosidad, que insisto, seguramente será el objetivo de otras entidades demoníacas, sí, pero en esta ese es su objetivo fundamental. Y ahí está, o sea, como digamos, la Santa Muerte es un demonio muy poderoso, altamente especializado, en la esencia auténtica de Satanás, que es quitarte la vida, aprovechar así como la gallinita que se sale del gallinero o la oveja que se despega del rebaño para devorarte y conducirte a las tinieblas, al infierno forever and ever. Por eso es tan popular. Entonces,
Ese es el asunto. O sea, a la gente que le lanzan estas cosas, están... A mí me contaron un caso, o sea, es decir, yo he tenido algunas experiencias últimamente con esa cosa horrenda. Y he descubierto, así les digo, por revelación divina, personas que están afectadas por esa cosa asquerosa. Y sé del caso de una persona que ha estado en peligro de morir, no una ni dos, sino 3 veces. Y que ha sido la gracia de nuestro Señor, su inmensa misericordia, el que ha salvado a esa persona. Y ha sido la pareja de esta persona ha sido porque es una persona muy cercana, servidora de Dios, pues. Entonces Dios se ha apiadado de esa persona sobre la cual se cierne un maleficio para salvarla, ¿no? Porque aquella persona está así como en la loma, en la lela, ¿no? Y no sabe que, pues, decir, oye, ya van 3 veces, ¿no? Creo que, a ver, esto ya no está, ya no es normal, ¿no? Que haya que 3 veces una persona normal, mediana, o sea, normal, dejémoslo así, haya estado en peligro de perder la vida hasta en 3 ocasiones. Hay otras personas, y entonces, ¿cuál es el asunto? Te va llenando de esto, te va enfermando aquí, te va alejando de allá, ¿no? Aunque tú trates de acercarte a Dios, tal. Entonces, yo pienso que lo que ha hecho nuestro Señor es darse cuenta que las personas afectadas difícilmente se van a dar cuenta. Entonces, está valiéndose de otras personas para poder orar por esos pobres infelices. La oración está, San no tienes que hacer gran cosa, ¿no? O sea, decir, tampoco es, o sea, no tienes que sacrificar un cordero, no. Lo único que hay que hacer es orar. Señor, yo te ofrezco este rosario por la liberación de todas esas personas afectadas por maleficios lanzados a través de esta cosa asquerosa y repugnante que llaman Santa Muerte. Señor, hay oraciones más específicas, hay oraciones a San Benito, a San Miguel Arcángel, pero es eso, tiene que ser una oración profunda, persistente, perseverante, etcétera. Pero el número de personas afectadas por maleficios, o sea, otra vez así como resumiendo, y que es algo que he dicho muchísimas veces, aquí no ataca el demonio a todos, entonces ya déjense de todo, está sentado en tu sillón, ¿no? Dos, a quien ataca con mayor precisión a aquellos alejados de Dios. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es hacerte caer en pecado y después reclamar tu alma. Y así vamos en lo sucesivo. ¿Cuál es su tirada con esta cosa abominable llamada Santa Muerte? Específicamente quitarte la vida. No es la única, pues, es quitarte la vida y reclamar tu alma. Tener cierto derecho sobre ella. Ahora, a los que lanzan esas cosas y a los que están consagrados a esa cosa asquerosa, automáticamente tienen un boleto al infierno. O sea, así sin más ni más. Tienen su boleto al infierno. Pueden arrepentirse, ya tienen vínculos. ¿Cómo deshacer esos vínculos después ellos ya fallecidos? Eso es muy difícil, ¿no? No sé si sea imposible, me resulta muy difícil. Y además por todo lo que tienes que cargar, todas las brujerías que le lanzaste, todo el vínculo, la sociedad que tú hiciste con esta cosa asquerosa, ¿no? Entonces, cuando no, a lo mejor ya a ti ya te mató desde antes, ¿no? Pues eso también es cierto. O sea, es muy probable que aquel que lanza la brujería sea el que o sea, el demonio no tiene palabra de honor, ¿no? Por Dios, ¿no? Bueno, entonces automáticamente el que se consagra a esa cosa, el que lanza estas cosas, estos hechizos, estos maleficios a otras personas, ya tiene un boleto para el infierno, ¿no? Y romper ese boleto es muy difícil porque tiene que desconsagrarse, ¿no? O algo tiene que pasar, ¿no? Es muy difícil. El consagrado al demonio tiene un boleto comprado para el infierno, ¿no? Bueno,
Pues hasta aquí llegamos en este. Gracias por sus comentarios. Gracias por ver y compartir. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Hasta la vista. Dios los bendiga. Adiós.